Bueno, pues efectivamente ahora vamos a estar con Berta y luego tendremos el bloque de preguntas, ¿vale? Para que podamos preguntar, compartirnos lo que necesitemos. Ahora tenemos a Berta Muñoz. Cuando les he pedido a cada uno su presentación, pues ella lo que me ha dicho ha sido: soy una mujer de casi 50 años, soy madre de 2 hijas, psicóloga general sanitaria, psicoterapeuta por vocación y especializada en salud mental, perinatal y trauma. Es directora de Gúgara Psicología, una consulta de psicoterapia ubicada en Bilbao, donde acompaña a mujeres en sus procesos. Y además es formadora de espacios como este, en universidades, másters. Tenemos el lujo de que es socia de Escuchic y que facilita el grupo de duelo perinatal en Leioa. Adelante, Berta. Ya te pongo. ¿Qué quieres? Sí. Perdonad, me voy a poner el reloj porque yo tiendo a enrollarme. Entonces, como tiendo a enrollarme y quiero contaros un montón de cosas, pues me voy a poner el reloj para que me chive un poco. ¿Veis? Los casi 50 se ven, ¿no? Que alejo el móvil. Era importante para mí lo de los casi 50. Aquí. Vale. Gracias por subirme la luz, que me la acaban de chivar. Bueno, me hace mucha ilusión estar aquí. Es el tercer año que presento una ponencia. Me salgo mucho del tema que han hablado Dani y Francisca, pero es un tema que me interesa muchísimo, así que gracias por vuestras ponencias. La ponencia que yo traigo viene de hace 2 años, que un matrón en este congreso dijo: oye, ¿cómo estamos abordando, cómo estamos atendiendo los trastornos de la conducta alimentaria y la parte de imagen corporal, ¿no? La insatisfacción corporal de las mujeres embarazadas y en el posparto? Y se me encendió a mí el y dije, pues igual hay que investigar algo de esto, ¿no? Saber qué es lo que está pasando. Y mi objetivo de hoy realmente no es traeros respuestas cerradas, sino lo que me gustaría es que surgieran muchísimas preguntas, ¿no? Que luego os pudierais llevar a vuestros lugares de trabajo y ver cómo podemos abordar también este tema, ¿no? Que es un tema que muchas veces lo dejamos fuera de la práctica clínica. Y yo siento que muchas veces es por miedo a no abrir este melón, ¿no? Porque es un gran melón y a veces hay miedo de abrirlo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo podéis abordarlo. Me parecía importante, vaya ruido el de la máquina, me parecía importante que empezáramos como con esta pregunta, ¿no? Yo como profesional que acompaña a mujeres, conozco la incidencia que tienen los TCAs en los trastornos de la conducta alimentaria y la insatisfacción corporal en las mujeres embarazadas y en el posparto, y cómo afecta esto a la salud materna y al vínculo. Al final, los datos hablan de que puede haber entre un 1 y un 3% de trastornos de conducta alimentaria diagnosticados en el embarazo. Si contemplamos trastornos o síntomas parciales, llegaríamos hasta un 15%. Un 15% es un porcentaje alto de mujeres, ¿no? Sí que es cierto que creo que es importante decir que también esa insatisfacción crece mucho en el posparto, y esa insatisfacción no habla solamente de un tema de estética, sino que habla de esa parte de ansiedad, de contacto con la depresión, de contacto con el trastorno, ¿vale? Es un tema que normalmente no está en nuestras prioridades clínicas, pero quizá podemos abordarlo de alguna manera. Lo que he hecho es hacer una revisión sistemática, recoger un montón de información, un montón de estudios que ha habido en los últimos años, y luego aparte dije, pero vamos a ver también la voz de las mujeres, qué es lo que dicen las mujeres de Euskadi sobre cómo les atendemos con respecto a esto, ¿no? Y entonces he hecho una encuesta a la que han participado 58 mujeres que habían estado embarazadas en los 2 últimos años y que dieran un poco su voz, ¿no? Me parece importante que vosotras, ¿no?, que atendéis a las mujeres, que podáis oír también la voz y cómo se sienten ellas, ¿no? Y me parece muy importante esta frase que me gusta mucho de ellas dicen que se habla mucho de su cuerpo, pero pocas veces se habla con ellas sobre cómo lo viven, ¿no? El 91% de las mujeres fueron pesadas durante el embarazo, entonces hay una parte, ¿no?, de atención a esa parte física, ¿no? Pero el 98% no recibieron preguntas sobre su imagen corporal, o sea, nadie les preguntó cómo lo estaban viviendo en su cuerpo, cómo se sentían en su cuerpo durante este proceso en el que hay tantísima transformación,
¿no? Y cambio. Y encima el 90% hubiera estado dispuesta a hablar sobre el tema, ¿no? Porque a veces también decimos, ¿y cómo me voy a meter yo en eso? Si yo, ¿no? Soy matrona, soy gine, ¿qué voy a meterme yo? ¿No? Pero ellas necesitan un espacio en el que poder hablar. Entonces, quizá la pregunta es si podríamos abrir un pequeño espacio, cada una en nuestro trabajo de acompañamiento a las mujeres, en el que pudieran hablar sobre su vivencia, ¿no? Y ahí es donde también pues, entra esa parte que siempre me comentáis, pero es que no tenemos tiempo, ¿no? Que yo también la digo mucho, ¿eh? Pero a veces no se trata de tiempo y de hacer más cosas, sino de atender de otra manera, sino de preguntar de otra manera. Y yo quiero abordarlo desde ahí, ¿vale? La ponencia va a estar en estos 4 factores. Vamos a ver el embarazo, que puede ser una etapa de aparente protección, el posparto como un punto crítico, factores que intensifican el riesgo y luego yo creo que lo que quizás más interese, que son las implicaciones clínicas y recomendaciones que hay, ¿no? De los estudios y la evidencia científica que dice que podemos hacer para acompañar a estas mujeres. Como es... no estoy dando mal. Como es un montón de información y no os puedo dar todo, os he traído unas guías en las que si vosotros cogéis el código QRS y os apuntáis dando simplemente vuestro correo electrónico, vuestro nombre, os van a llegar estas 3 guías, ¿vale? Porque no os puedo contar todo lo que me hubiera gustado contaros, ¿vale? Es una guía que habla sobre alimentación consciente en el embarazo y en el posparto, que yo es la que más uso en consulta, es la que entrego a muchas mujeres para trabajar este tema. Otra sobre la autocompasión, que veremos que es lo que más evidencia científica tiene con respecto al acompañamiento a las mujeres y un recurso muy preventivo de cara a las mujeres. Y luego una parte de guía clínica en la que están como esas pequeñas implicaciones clínicas y recomendaciones que vamos a ver al final, por si acaso no me dirá tiempo, ¿vale? ¡Oh! Tengo 50, os lo he dicho, ¿no? Casi, los cumplo dentro de un mes. Mañana os lo traigo, ¿vale? Lo activo mañana y os lo traigo mañana. No os preocupéis que mañana os lo traigo. ¿Y ahora esto? Sí, pero estoy dando abajo. Ahora, vale. Mañana os lo traigo, no os preocupéis. Vemos el embarazo, ¿vale? La mayoría de la evidencia científica lo que habla es de que las mujeres viven el embarazo como un periodo de alivio sobre esa presión, sobre sus cuerpos, sobre esa presión social, ¿no? Las mujeres se centran más en la funcionalidad de su cuerpo, en la posibilidad de gestar y de nutrir. La insatisfacción corporal disminuye en el segundo trimestre y se mantiene estable hasta el momento del parto. El cuerpo se percibe como más útil, más fuerte y el foco se desplaza, ¿no? Desplazamos el foco desde la parte como más de cómo se ve el cuerpo a lo que es capaz de hacer, ¿sí? Pero no todas las mujeres lo viven de la misma manera. Es cierto que esa protección no es universal y que hay muchas mujeres que no lo viven de esa manera. Os cuento cuáles son los aspectos que apoyarían, o sea, que facilitarían que la persona tuviera una buena relación corporal y los que hacen a la mujer más vulnerable. El apoyo social, la autocompasión y el acompañamiento respetuoso por parte de profesionales sería lo que ayuda a esas mujeres a tener una mejor relación con su cuerpo y con su comida. Y tener un índice de masa corporal alto, el haber tenido insatisfacción corporal previa al embarazo, una historia de trastorno de conducta alimentaria o mensajes centrados en el peso serían los aspectos más vulnerables que ayudan a que puedan aparecer estos trastornos de conducta alimentaria tan relacionados con depresión y con ansiedad en el posparto. Eso es lo que dicen los estudios, ¿no? Y como os decía, a mí me parecía muy interesante también dar voz a las mujeres que atendéis vosotras. Vale, eso es lo que han comentado. La mayoría de las mujeres, con respecto a su relación con la comida, se sienten bastante satisfechas, ¿no? Un 43% se puntúa entre un 7 y un 8% durante el embarazo. La mayoría también se puntúan entre un 8 y un 10 de satisfacción con su cuerpo. Pero si veis, también hay una parte de mujeres que se sienten muy satisfechas. Lo que os decíamos, esto no es para todas, sino que hay una parte de mujeres que no lo sienten así. Y los comentarios podemos ver que se expresa exactamente igual. O sea, hay mujeres que dicen durante el embarazo me sentí más libre, menos pendiente de mi cuerpo, no me importó engordar, sabía que mi cuerpo estaba haciendo algo importante, pero queda esa otra parte en la que dice me agobiaba la presión de no pasarme con el peso cada consulta, para mí era una prueba, ¿no? Vemos que las estadísticas lo dicen, los estudios lo dicen, pero también lo dicen las mujeres y lo expresan además, ¿no?
¿Y qué es lo que piden ellas? Porque también les he dicho, bueno, ¿y vosotras qué queréis? Porque voy a hablar con sanitarios y vamos a ver qué es lo que vosotras queréis, ¿no? Y realmente no piden grandes cambios, o sea, hablan de cosas pequeñas, no hablan de que les gustaría elegir si ser pesadas o no ser pesadas, o por lo menos que se les diga o no se les diga su peso. Hablan de tener mensajes más realistas sobre los cambios que va a producirse en su cuerpo, ¿no? Decía una, escuchar que es normal cambiar, ¿no? Y luego que hubiera menos juicio, ¿no? Sentirse menos juzgadas. Yo creo que todo esto pasa por un acompañamiento más respetuoso y, como os decía, para mí una pregunta clave puede ser ¿cómo te estás sintiendo en tu cuerpo? Creo que es algo muy fácil, que no lleva más tiempo y que sí puede llevar a que las mujeres puedan abrir esa puerta, ¿no? Como os digo, creo que existe mucho miedo a abrir el melón, ¿vale? Así yo pregunto eso, ¿qué se puede abrir ahí y qué pueda expresarse? Pero las mujeres necesitan ese espacio en el que poder hablar y que un sanitario lo escuche, porque además, en la medida en la que validamos su opinión y sus necesidades, las mujeres se sienten más seguras, pero también confían mucho más en los profesionales. Y eso está evidenciado, entonces creo que es importante que lo sepáis. ¿Qué pasa en el posparto? Bueno, preguntas. He querido, después de cada bloque, como traer unas preguntas para que os las hagáis vosotras, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes transmito con mis palabras, con mis gestos, mis silencios sobre el cuerpo gestante? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? ¿Estoy reforzando la funcionalidad, la salud, la fuerza o sin querer la estética y el control del peso? Desde luego, la ponencia de Dani no iba desde el peso, ¿no? Iba de fuerza, iba de potencia, ¿no? De la capacidad que tienen las mujeres de gestar, de parir, de criar, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa el placer, el descanso y la aceptación en mi manera de acompañar el embarazo? ¿Incluyo estas palabras? El placer, el descanso, la necesidad de cuidarse. Es para que os lo preguntéis, ¿vale? Vamos a ver el posparto. El posparto representa una de las etapas más vulnerables a nivel psicológico de la mujer. Hay una elevada vulnerabilidad en la que está presente el cansancio, los cambios hormonales, la exigencia personal y social, ¿no? La insatisfacción corporal aumenta mucho a los 3 meses y hasta los 6 meses no empieza a bajar. Y 1 de cada 10 mujeres presentan una insatisfacción corporal muy significativa e importante, ¿sí? Y eso hace que no se trate solo de estética, sino que todo esto está relacionado con una insatisfacción que se relaciona con síntomas de ansiedad, síntomas de depresión y, en algunos casos, conductas alimentarias muy desorganizadas y restrictivas, ¿no? Y cuando hablamos de posparto, hablamos también de comparación, ¿no? Y a veces pensamos, ¿y con quién se comparan las mujeres, ¿no? En sus pospartos? Y muchas pensamos, bueno, con la gran incidencia que tienen las redes sociales, pues se compararán pues, con modelos o con actrices. Yo me acuerdo la chapa que nos dieron con alguna de las mujeres que qué rápido ha recuperado su cuerpo, ¿no? Y es lo único que se hablaba en la tele o en redes, ¿no? Pero realmente la mayor comparación y la más dañina es la comparación que tienen con respecto a su cuerpo anterior, ¿sí? Es significativo, pero realmente es lo que más les daña, ¿no? Esa comparación además esa comparación está mucho más conectada con restricciones y con atracones, ¿no? La imagen corporal se convierte, esa imagen anterior, se convierte como una especie de ideal inalcanzable que hace que aparezcan frustración, aparezca culpa, aparezca rechazo corporal, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante los mensajes que transmitimos en consulta, de ya recuperarás tu cuerpo, ¿no? Yo creo que lo he oído en mi propia carne. Mejor si no engordas mucho, porque si no engordas, luego ya enseguida recuperas el cuerpo anterior, ¿no? No sé si lo habéis oído, pero es muy habitual oír esto. Y personas que me vienen a consulta con este problema, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, hablando de ese ya recuperarás tu cuerpo anterior, estamos reforzando esa comparación interna, ¿sí? Me parece también importante tener en cuenta esa presión sociocultural de volver al cuerpo, como decía, es un predictor claro de trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Pero tal vez podemos, como profesionales, acompañar a las mujeres a que en vez de intentar recuperar el cuerpo, hagan un trabajo para reconciliarse con él. Hay una parte en la que detrás de ese ya recuperarás tu cuerpo, la mujer se engancha con recuperar la identidad anterior a ser madre. Yo creo que lo sabéis porque lo hemos hablado en otros congresos.
la mujer tiene que hacer un gran trabajo de construir una nueva identidad, la identidad como madre. ¿Sí? Si está enganchada en recuperar una identidad anterior, es muy difícil que construya esa nueva identidad como madre. Y ahí se crea un choque brutal en el que es muy, muy difícil construir y desde ahí poder vincularse, creerse que una es madre y que puede con esa tarea de criar a su hijo, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas, ¿no?, más internos, más que tienen que ver con lo psicológico. Vamos a ver qué dicen las mujeres. Como veis, la satisfacción corporal pasa del embarazo al posparto, baja 3 puntos casi, pasa de 8 a 5,5. Y como veis, también las mujeres en el País Vasco con las que más se comparan es con su cuerpo anterior, no se comparan tanto con modelos. Esto produce un desconcierto corporal, o sea, las mujeres en general en su posparto dicen no reconocerse en sus cuerpos, ¿no? Y hablan de que el posparto fue durísimo, que no me reconocía, nadie me explicó que los cambios pueden ser permanentes, ¿no? Me habría ayudado que me dijeran que no tenía que volver a ser igual o que no tenía que volver a ser la de antes, ¿no? ¿Y qué es lo que piden? Vamos a escucharlas. Piden fundamentalmente acompañamiento en sus pospartos. Yo creo que eso también lo pedís vosotras como matronas, ¿no? Pedís estar mucho más presentes en el posparto. Creo que eso lo compartimos todas, ¿no?, que necesitan un acompañamiento. Porque cuando alguien valida su vivencia corporal, se sienten pues, más acompañadas y reconocidas y mucho más seguras. Esa seguridad hace también que puedas reforzar el vínculo con tu bebé, que la crianza sea muchísimo más fácil. Lo que piden es acompañamiento, que se les escuche, que se les valide y que se les acompañe, ¿sí? Voy muy bien de tiempo. Vamos a ver ahora los factores que intensifican, ¿vale? Para mí, perdonad las preguntas, que me pasa siempre. ¿Qué pasaría si en lugar de hablar de recuperar el cuerpo, habláramos de reconciliarnos con él? No sé cómo os veis ahí, ¿no? ¿Y qué mensajes implícitos transmito como profesional, como mujer, cuando hablo del cuerpo tras el parto? Yo creo también que es importante ver la vivencia que tenemos cada una con nuestros respectivos cuerpos para saber cómo y desde dónde estamos acompañando, ¿no? Creo que hay que hacer, siempre lo digo, un trabajo íntimo y personal antes de ponernos a acompañar a otras personas, ¿no?, para no acompañar desde nuestras dificultades. Y si vemos los porcentajes, pues aquí puede haber muchas mujeres que estemos insatisfechas con nuestros cuerpos, ¿no?, y desde ahí estemos acompañando. Como os decía, vamos a ver los factores que intensifican el riesgo. La evidencia científica habla de 3 fundamentalmente, los más importantes, ¿no? Habla del impacto de las redes sociales, que se ha convertido en un lugar de comparación constante y que activa conductas restrictivas y sentimientos de culpa. Se habla también de la autoobjetivación, que es cuando la mujer se siente más como un objeto que como un sujeto funcional, ¿no? Esa es otra de las partes de los factores que pueden intensificar en los trastornos de conducta alimentaria y en la satisfacción corporal. Y luego la presión social por recuperar el cuerpo previo, ¿no?, que crea un terreno fértil para ansiedad, depresión, trastorno de conducta alimentaria. Y aquí es donde entra la parte que os hablaba de la autocompasión. Toda la evidencia científica habla de que este es el recurso que más estudios tiene y que avala más el acompañamiento que puede hacer a las mujeres de cara a no caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Entendemos la autocompasión como una herramienta de protección, ¿sí? Como que sería como entender que el cambio corporal dentro del embarazo y el posparto es parte del proceso, ¿no? La autocompasión ayuda a aceptar los cambios y la falta de autocompasión intensifica la insatisfacción corporal, ¿no? Los estudios muestran que cuando las mujeres se tratan con amabilidad y se permiten aceptar los tiempos, disminuye la insatisfacción corporal y los trastornos de conducta alimentaria. Por eso es importante que tuvierais como un recurso para saber cómo podéis fomentar la autocompasión en consulta, ¿vale? Por eso os he dejado esa guía, que son preguntas al fin y al cabo que os podéis hacer para ver si desde alguna manera podemos acompañar a las mujeres en esta autocompasión, porque realmente
tanto el trastorno de conducta alimentaria como la ansiedad y la depresión en el posparto y la insatisfacción corporal están muy unidos. Existe mucha comorbilidad entre estos tres factores y porque tienen factores que comparten mecanismos cognitivos, ¿no? Comparten la parte de perfeccionismo, de comparación, de culpa y autoexigencia. Entonces, cuando hablamos de insatisfacción corporal, estamos hablando de mujeres que son mucho más propensas a tener una depresión y a tener una ansiedad en el posparto, ¿sí? O sea, no hablamos solo de estética, me gustaría que esa parte quedara muy, muy clara. ¿Y qué es lo que... A ver, estoy andando abajo. Vale. ¿Y qué es lo que cuentan las mujeres? Pues dicen que la mitad, más o menos, dice que les influyó muchísimo las redes sociales en su imagen corporal, ¿no? en el embarazo y el posparto. Y al 70% le hubiera gustado poder hablar de estos temas en consulta, ¿no? Dicen, las redes me hicieron sentir que no iba tan rápido como las demás, ver cuerpos perfectos y piensas, algo estoy haciendo yo mal, o nadie me preguntó si todo esto me afectaba, ¿no? Creo que es importante ver y reconocer que la presión digital se ha convertido en algo que está implícito ahora mismo en la experiencia perinatal actual. Y hay que abordarlo. Y tiene que existir algún lugar en el que se aborde esto, ¿sí? También es cierto que es una gran oportunidad para abrir una conversación con las mujeres, ¿no? Poder hablar de esa presión de las redes. Si algo nos muestra, de lo que hemos visto hasta ahora, la evidencia científica y la voz de las mujeres, es que la relación con el cuerpo no es un tema superficial y que el cuerpo puede ser una vía de entrada para cuidar la salud emocional, ¿no? Como hablábamos. Y eso habla de acompañar, de escuchar, de validar. ¿Qué preguntas os traslado? ¿Estoy preparada para detectar cuando una preocupación normal por el cuerpo empieza a ser una señal de alarma? ¿Estáis preparadas para saber eso? ¿Os sentís seguras? ¿Cómo puedo promover la autocompasión en mis consultas o en acompañamientos? ¿Y qué hago yo con mis propias comparaciones, con mi autoexigencia? ¿Puedo reconocerme también humana ahí y mis dificultades? Preguntas que os traslado, me gustaría que pudierais mirarlas. Hemos dicho, el embarazo es una ventana de oportunidad, está claro, es un momento perfecto para prevenir y acompañar, ¿no? Las mujeres están especialmente receptivas para los mensajes de cuidado, para los mensajes de salud, ¿no? ¿Y qué podemos hacer desde la consulta teniendo en cuenta que el 70% habría querido hablar de su cuerpo y de sus emociones y el 90% cree que hacerlo le habría ayudado? Pues abordarlo. Buscar una manera de abordarlo en consulta, ¿no? Podemos integrar pequeñas intervenciones, una frase, una mirada, una pregunta, que no requiere más tiempo, pero que sí ayuda a que este sea un lugar al que también es interesante mirar, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Tu cuerpo está haciendo algo increíble? Dale tiempo. No necesitas volver a ser la de antes. Esto no requiere más tiempo, pero sí requiere mayor empatía, de la que hablaba Dani, ¿no? Requiere otra presencia, requiere otro tipo de acompañamiento, un acompañamiento más consciente, ¿no? Más estar a que lo que tienes enfrente es una mujer que tiene una historia detrás, ¿no? Que tiene una vivencia detrás, que sería importante verla. Y ahora pasamos a las recomendaciones, que me parecía interesante poder traeroslas, ¿no? Son 6. Una de ellas es la psicoeducación realista. O sea, necesitamos explicar los cambios corporales esperables y su sentido, ¿no? Las mujeres que reciben información clara sobre sus cambios físicos presentan menor ansiedad e insatisfacción corporal y eso reduce la sensación de pérdida de control, que la sensación de pérdida de control en embarazo, posparto y crianza está siempre muy presente. Entonces, si podemos ayudarles, ¿no? ¿Y qué implicaría tener una psicoeducación realista? Pues explicar los aumentos de peso esperables según trimestre, no hablando de la cifra, pero sí hablando de la funcionalidad, ¿no? de para qué son esos cambios de peso. Los cambios de la piel, la distribución de la grasa, el tamaño de los pechos, el cabello, el suelo pélvico, todos esos cambios, es interesante que ellas tengan información, que tengamos información, ¿no? El proceso de retorno físico en el posparto, que puede extenderse muchos meses, y ves que no digo volver al cuerpo de antes, ¿no? Sino el proceso de retorno fisiológico del cuerpo. Y la influencia hormonal sobre el apetito, sobre la saciedad, sobre las emociones, es que no eres la misma. Volvemos a que estás construyendo una nueva identidad, ¿no? Un segundo implicación clínica que recomiendan los estudios es fomentar la visión funcional del cuerpo, ¿no? Lo que hablábamos antes y lo que
creo que ha incidido bastante Dani en su presentación, es una oportunidad para reconectar con la función corporal, el embarazo y el posparto, y con la función corporal y con la fuerza y la sabiduría del cuerpo. Y eso actúa como factor protector. O sea, sentir que el cuerpo tiene una funcionalidad actúa como factor protector frente a TCAs, frente a ansiedad, frente a depresión, frente a insatisfacción. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? En reforzar la capacidad del cuerpo para gestar, para dar a luz, para nutrir, para sostener, ¿no? Sustituir el lenguaje centrado en el peso y en la forma con un lenguaje que potencia el agradecimiento y la potencia, ¿no? Qué fuerte está tu cuerpo, mira todo lo que está haciendo por ti y por tu bebé, ¿no? Promover la actividad física adaptada, no para conseguir reducir peso, sino para mejorar la fuerza, el suelo pélvico y el bienestar emocional. Y luego resignificar cicatrices, ¿no? Podemos hablar de estrías, de cambios, ¿no? No como defectos, sino como experiencias de vida. Esta la veo muy complicada, pero realmente es importante, ¿no? La de incluir la pareja y el entorno en este trabajo, ¿no? Está demostradísimo que el apoyo social es uno de los principales predictores de bienestar psicológico perinatal. Pero la verdad es que las mujeres dicen que los comentarios más hirientes vienen de las personas más cercanas, ¿no? De su pareja, de sus familiares, de sus amigos más cercanos. Entonces, sería interesante poder incluir a la pareja y al entorno, ¿no? Informar a la pareja sobre los cambios físicos y emocionales en la preparación al parto. Sé que las parejas suelen ir a una de las charlas mínimamente y hablarles de esto, fomentar la comunicación empática, ¿no? Invitar al entorno a cuidar el autocuidado y desactivar frases que yo las he visto entre parejas, ¿no? Bueno, ya volverás a ser la de antes. Igual te tienes que cuidar un poquito más para, ¿no? Y eso está... Y sería interesante poder trasladarlo también a las parejas de cara a que sepan la incidencia que puede tener sobre el bienestar emocional, ¿no? De esas mujeres que acaban de dar a luz. Como cuarto, yo hablaría de detectar la vigilancia corporal y la autoexigencia. Vigilancia corporal entendida como el control constante del cuerpo, ¿no? Esa parte de controlar el peso, la apariencia, el tamaño del abdomen, el tamaño de mis pechos, ¿no? Y la autoexigencia que se traduce en comparaciones y juicios internos, ¿no? Como debería de comer mejor o ya debería de haber recuperado la forma. Si no se detectan ni la vigilancia corporal ni la autoexigencia, se pueden convertir en dos puertas de entrada brutales para un TCA. ¿Cómo podemos detectarlas en consulta? ¿Qué es lo que podéis ver, ¿no? Pues podemos escuchar frases de control y de culpa como me da miedo engordar, como con ansiedad, me peso todos los días, ¿no? Y eso las mujeres lo trasladan. En cuanto les dejas hablar un poco, ellas lo trasladan. Observar actitudes corporales de incomodidad, ¿no? Como esconder el cuerpo, hablar negando, siempre negativo del cuerpo, ¿no? Y luego identificar señales de rigidez alimentaria. Tengo una paciente ahora mismo en consulta que atravesó un trastorno de la conducta alimentaria y embarazada. Durante 2 semanas solo tenía un tema de conversación y era que había pedido una cerveza 0,0 y entonces le puse una cerveza sin alcohol y pegó un trago. Y entonces estuvo durante 2 semanas obsesionada con ese tema y muerta de miedo porque había pegado un trago a una cerveza sin alcohol, ¿no? Y culpándose porque no he revisado, que no me han puesto la 0,0. Estamos hablando de cosas que parecen muy insignificativas, pero esa mujer tiene una ansiedad durante el embarazo que ahora que está en posparto la traslada. Entonces, creo que es importante que miremos muy bien cuál es el lenguaje que trasladimos a la hora de las restricciones alimentarias y desde dónde las decimos, ¿vale? Y hasta qué punto pueden afectar para que no se sientan así, ¿no? Mujeres que vienen, pues eso, con una historia previa. ¿Y cómo abordarla sin patologizar? Pues validando esa emoción, es normal que te cueste verte diferente, evitando minimizarla o corrigiendo desde la exigencia, ¿no? No debes de sentirte así. Y ofreciendo recursos o derivando si vemos signos claros de un trastorno en la conducta alimentaria. Otro de los factores es promover la autocompasión y la alimentación consciente o intuitiva. Os he dejado las 2 guías sobre esto, ¿vale? Para que podáis verlas. Pero dentro de esa autocompasión a mí me parece muy importante decir que sería como mirarte con amabilidad como mirarías a otra persona que está en tu misma situación, ¿no? Y habla mucho en la etapa perinatal de permitir el descanso, de aceptar el cansancio y de comer con flexibilidad, que son temas que normalmente no se abordan, ¿vale? Como tenéis las guías, no me voy a centrar en estos.
Y por último, sensibilizar sobre las redes sociales. Como hemos visto, actualmente está, en parte de la experiencia perinatal, está la influencia de las redes sociales. Y creo que no es interesante que miremos hacia otro lado. Entonces, para sensibilizar, sería interesante explorar los tipos de contenido que consumen, ¿no? Sigues a cuentas que te hacen sentir bien o que te generan mucha presión. Promover un uso selectivo y consciente de las redes, ¿no? Seguir a profesionales validados y evitar cuentas centradas en la apariencia. Yo no sé si os ha pasado, pero como algún día metas algo de cuerpo en Instagram, te bombardean con el antes y el después, ¿no? O sea, no sé si os ha pasado, pero es algo increíble. El algoritmo es el peor enemigo que tenemos para este tipo de cosas. Normalizar la desconexión digital parcial. No tienes que mirar en redes si lo estás haciendo bien, ¿no? Eso también empodera, o sea, que ella sepa que lo hace bien y que no necesita compararse. Y recomendar fuentes que celebren la diversidad corporal y la maternidad real, ¿no? Podéis tener un listado en consulta, ¿no?, de cuentas que sea interesante, que puedan mirar, que hablan sobre realmente estos temas. Preguntas que yo me haría, ¿no?, como profesional. ¿Cómo influye mi propia relación con mi cuerpo en la forma en la que acompaño a las mujeres que confían en mí? Y ahí, claro, abrimos nuestra relación con nuestro cuerpo, abrimos nuestro propio melón, ¿no?, que creo que es importante también traerlo. ¿Qué pequeñas acciones, palabras o gestos puedo incorporar en mi práctica diaria para favorecer una vivencia corporal más amable? Y hablamos de pequeñas palabras, cambios, aprenderme 2 o 3 frases, empezar a usarlas, ver cómo son para mí, cómo son para las mujeres que acompaño. ¿Y qué puedo hacer desde mi equipo, desde mi centro o mi entorno profesional para que esta mirada se sostenga en el tiempo? Porque enseguida, ¿no?, nos solemos olvidar. Mañana os traigo el código QR que funciona. Lo probé, prometo que lo probé, pero lo probé hace una semana y se habrá desactivado, ¿vale? Pero os lo traigo mañana y os lo pongo a vuestra disposición. Y nada, daros muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por atender esta realidad que está muy poco vista y que creo que es importante tenerla en cuenta también, y que siento que fue una petición de un compañero vuestro y pues aquí está. Gracias de verdad a todas.